¿Tú crees que sabes más que yo, una simple limpiadora con tus ridículas carreras? Tomás soltó la risa más cruel que alguien pudiera imaginar, una carcajada que cortaba el aire y hacía que todos en la oficina se giraran a mirarlo. La limpiadora, doña Carmen, lo miró sin miedo, con la calma de quien ha visto suficiente en la vida para no dejarse intimidar por un arrogante como él. Tomás se recostó en su silla, cruzó los brazos y la examinó de arriba abajo, evaluando cómo alguien con un trapeador y un uniforme gastado podía atreverse a abrir la boca frente a él. Varias carreras universitarias, había dicho ella con voz firme. Tomás soltó otra carcajada, esta vez más aguda. ¿Carreras? ¿De qué servían esas cosas cuando él tenía poder, dinero y prestigio? Déjame adivinar, dijo con una sonrisa sarcástica. Filosofía, historia del arte, algo inútil, ¿verdad? Seguro ni siquiera sabes usar una computadora más allá de encenderla. Carmen lo miró fijamente, sin levantar la voz, sin insultarlo, como si sus palabras fueran tan simples y pasajeras como el aire que respiraba. Tomás estaba acostumbrado a que todos se inclinaran ante él, a que sus órdenes se ejecutaran sin cuestionamientos, pero algo en esa mujer le incomodaba de manera inexplicable. Aún así, la arrogancia de Tomás era inquebrantable. Se levantó y caminó lentamente entre los escritorios, disfrutando de la sensación de superioridad. Pobres ilusos que creen que la educación o la experiencia importan más que el poder y la posición, pensó mientras se sentaba nuevamente, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Doña Carmen volvió a su trabajo con la tranquilidad de quien sabe que las palabras de un arrogante nunca pueden tocar la esencia de su valor. Mientras barría cuidadosamente alrededor del escritorio de Tomás, dejó caer una pequeña nota en la pila de documentos que él había dejado desordenada. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que ríe está en lo correcto. Tomás ni siquiera la miró. Su mente estaba llena de planes, negocios y su propia grandeza. Esa simple nota hubiera pasado desapercibida para cualquier otro, pero Carmen sabía que, de algún modo, la semilla de un cambio había sido plantada. El resto del día transcurrió como siempre. Tomás ordenando, dando órdenes, burlándose, ignorando cualquier consejo o advertencia. Y mientras él se deleitaba en su propia arrogancia, Carmen observaba en silencio, con esa mirada paciente y firme de quien sabe que algún día, tarde o temprano, todo el que subestima a los demás paga un precio. No era solo una cuestión de orgullo o inteligencia, era una cuestión de paciencia, de estrategia y de entender que las lecciones más importantes muchas veces llegan de quien menos te lo esperas. Y así comenzó todo, con una burla, con un desprecio absoluto, con un hombre seguro de su poder, y una mujer invisible a sus ojos, pero que ya había comenzado a escribir las primeras líneas de su historia. Tomás caminaba por los pasillos de la empresa con el pecho inflado, como si cada mirada que recibía fuera un reconocimiento de su grandeza. Sus decisiones eran incuestionables, sus órdenes definitivas, y su sonrisa arrogante dejaba claro que no había nadie en aquel lugar que siquiera pudiera soñar con competir con él. Ese día, como todos los días, el mundo giraba alrededor de su ego. Sus empleados lo obedecían sin cuestionar, aunque algunos murmuraban entre ellos sobre lo insoportable de su arrogancia. Pero Tomás no escuchaba nada. Su mente estaba ocupada calculando nuevos negocios, estrategias que lo harían aún más rico, aún más admirado, aún más imbatible. Mientras firmaba papeles y daba instrucciones, Carmen, la limpiadora, pasaba silenciosa por detrás de él. Cada movimiento suyo era medido, delicado, pero atento. Tomás ni siquiera la notaba. Para él, ella era parte del mobiliario, un ruido de fondo que no merecía su atención. Sin embargo, Carmen tenía su propio plan, uno mucho más sutil que el de cualquiera en aquella oficina. Pequeñas notas, gestos que parecían inocentes, observaciones que la mayoría consideraría insignificantes. Hoy dejó otra nota sobre su escritorio, cuidadosamente doblada. El orgullo es el espejo de los que olvidan mirar su reflejo. Tomás la encontró mientras revisaba un informe financiero, la leyó con un parpadeo de incomodidad, y rápidamente la arrugó y la tiró a la papelera. Nada más. Para él, era basura. Para Carmen, era la primera chispa de un cambio que todavía no podía ver. Sus colegas intentaban acercarse al con ideas, sugerencias, advertencias, pero Tomás los cortaba de inmediato. No necesito consejos de nadie, decía con voz firme. Mis éxitos hablan por sí mismos. Y, en su mundo, realmente parecía que hablaban. Proyectos exitosos, contratos firmados, reconocimientos externos.
Todo parecía un reflejo perfecto de su poder y su inteligencia. Pero la realidad estaba llena de grietas que él no podía ver. Cada burla que lanzaba, cada desprecio hacia alguien más débil, dejaba una marca invisible. Sus compañeros lo respetaban, sí, pero con miedo y resentimiento. Su éxito estaba construido sobre relaciones débiles y alianzas frágiles. Y mientras Tomás se pavoneaba, Carmen seguía allí, silenciosa, observando, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Un día, mientras Tomás revisaba un informe complicado, encontró otra nota. Esta vez decía: a veces, quien limpia ve más de lo que quien gobierna cree. Rió de nuevo, como siempre, con esa mezcla de desdén y satisfacción. Ridículo, murmuró. Una limpiadora y sus frases baratas. Pero, sin saberlo, la idea había penetrado un poco más en su ego, un pequeño arañazo en la armadura de su orgullo. Esa tarde, Carmen apareció junto a la ventana del despacho de Tomás, ajustando los cortinajes, y dijo con voz baja, casi para sí misma: nunca subestimes al que aparenta nada. Tomás, distraído, no la escuchó. Giró la cabeza solo para asegurarse de que todo en la oficina funcionaba según su orden perfecta. Y así continuaba su mundo, lleno de espejismos, de éxito que brillaba en la superficie, de poder que parecía absoluto. Pero debajo, el suelo empezaba a temblar, aunque él no lo notara. Porque en algún lugar, en esa oficina aparentemente tranquila, alguien empezaba a observarlo con paciencia infinita. Cada gesto, cada palabra, cada error menor que Tomás ignoraba, era cuidadosamente registrado. Y mientras él se reía de todos, de sí mismo y del mundo, Carmen estaba allí, sembrando la semilla de algo mucho más grande. Una lección que cambiaría su vida, aunque él todavía estuviera demasiado ciego para verla. El sol se ocultaba detrás de los rascacielos mientras Tomás salía del edificio, confiado, imbatible, invencible, sin darse cuenta, con cada paso que daba, caminaba sobre un terreno que algún día lo obligaría a mirar más allá de su reflejo en el espejo de su arrogancia. Tomás llegó a la oficina aquella mañana con la misma sonrisa arrogante, como si el mundo entero hubiera sido hecho a su medida. Su traje impecable y su paso firme eran un reflejo de su seguridad absoluta. Nada podía tocarlo, ni sus errores, ni sus compañeros, ni siquiera el tiempo. Mientras revisaba su agenda, ya empezaba a planear cómo demostraría su genialidad en la reunión semanal. Cada número, cada informe, cada correo electrónico era una oportunidad para demostrar que él estaba por encima de todos los demás. Pero en la sombra de su mundo perfecto, Carmen se movía con discreción. Observaba cada gesto, cada documento, cada fallo que Tomás no podía ver. Con paciencia silenciosa, empezaba a intervenir. Un archivo colocado en su lugar correcto, un error en una hoja de cálculo que corregía sin que nadie lo notara, un contrato revisado antes de que lo firmara. Esa mañana, Tomás abrió un informe que había preparado apresuradamente y frunció el ceño. Parecía que faltaba una sección importante, pero antes de que pudiera dar la voz de alarma, vio que alguien había reorganizado las hojas. Al principio se molestó. ¿Quién se atreve a tocar mis documentos?, pensó. Pero no encontró a nadie, así que asumió que había sido un descuido de su asistente. No notó el toque sutil de Carmen, que había puesto todo en orden mientras él hablaba con un cliente. Durante el almuerzo, Tomás se jactaba ante sus compañeros sobre su última negociación, cómo había cerrado un trato perfecto sin necesidad de ayuda, mientras nadie osaba contradecirlo. Todo es cuestión de inteligencia, decía con voz firme. No todos están hechos para esto. Y, mientras él hablaba, Carmen pasaba cerca, recogiendo un vaso olvidado, arreglando una silla torcida. Tomás no le dirigió ni una mirada. Para él, era invisible, una sombra más en el mundo que él dominaba. Pero Carmen no se desanimaba. Sabía que la paciencia era su aliada. Cada acción que Tomás ignoraba era como un pequeño golpe de martillo en la estructura de su ego. Silencioso, constante, pero capaz de abrir grietas que él todavía no podía ver. A mitad de la tarde, un correo electrónico importante llegó a la bandeja de Tomás. Contenía información crucial sobre un proyecto que él estaba liderando. Mientras se preparaba para enviar su respuesta con prisa y arrogancia, Carmen había dejado en la pantalla un pequeño recordatorio. Errores en los cálculos, cifras invertidas, detalles que podían arruinar la presentación. Tomás lo vio y, sin comprenderlo del todo, corrigió rápidamente sin pensar demasiado. Para él, fue un simple ajuste que demostraba su rapidez mental.
no se dio cuenta de que otra mano había guiado sus movimientos. La jornada continuó con más gestos silenciosos de Carmen. Un archivo perdido aparecía en la carpeta correcta. Una reunión que parecía condenada al fracaso se salvaba por un detalle que ella había anticipado. Un cliente confundido recibía un correo aclaratorio que ella había enviado sin que él supiera. Esa noche, mientras Tomás salía del edificio, satisfecho consigo mismo, murmuró: «Nada puede fallar si yo estoy al mando». Carmen lo observaba desde la distancia, sin ser vista. Sonrió con suavidad, como quien sabe un secreto que nadie más conoce. Sabía que aquel hombre creía que el mundo giraba a su alrededor, que nada ni nadie podía tocar su perfección. Pero también sabía algo más. Por cada gesto arrogante, por cada desprecio, estaba plantando la semilla de la lección que algún día aprendería. Tomás todavía no lo sabía, pero su mundo de espejismos empezaba a resquebrajarse, y la mano que lo sostenía sin que lo notara era la de alguien que, hasta entonces, había sido invisible para él: Carmen, la limpiadora que parecía insignificante, pero que comenzaba a demostrar que la verdadera fuerza no siempre se ve a simple vista. Y así, mientras la ciudad se apagaba bajo la luz del atardecer, el hombre más arrogante del edificio caminaba con la cabeza en alto, sin sospechar que su seguridad no era tan absoluta como él creía, y que alguien pequeño y silencioso ya empezaba a escribir los primeros capítulos de su verdadera lección. Tomás llegó esa mañana a la oficina con su habitual aire de invencibilidad. Sus zapatos resonaban sobre el suelo de mármol como si anunciaran su grandeza al mundo, y su corbata perfectamente ajustada era un recordatorio silencioso de que él siempre estaba un paso adelante de todos los demás. Mientras revisaba los correos acumulados durante la noche, uno en particular pasó desapercibido para él. Un pequeño error en un contrato crucial, apenas un detalle en medio de cientos de palabras y cifras. Para cualquier otra persona, era insignificante. Para alguien que creía ser perfecto, como Tomás, era invisible. Sin embargo, Carmen, con su paciencia inquebrantable y su mirada atenta, lo detectó en el momento exacto. Observó la línea que contenía la falla, y sin hacer ruido, tomó acción. Corrigió las cifras, añadió un comentario que nadie más leería, y reorganizó el documento de tal manera que, cuando Tomás finalmente lo revisara, todo parecía correcto. Él no se dio cuenta. Como siempre, atribuyó todo al azar o a su propia brillante intuición. No pensó que alguien había intervenido detrás de las sombras para evitar lo que podría haber sido un desastre monumental. El día continuó con Tomás presumiendo de su control absoluto. Cada decisión que tomaba, cada movimiento que hacía, parecía impecable a sus ojos. Se reunió con un cliente importante, revisó informes, firmó documentos, y en cada acción, Carmen estaba allí, invisible, ajustando, corrigiendo, anticipándose a problemas que él ni siquiera sospechaba. Durante la reunión, el cliente levantó una ceja ante una cifra confusa. Tomás, confiado, comenzó a explicar su lógica, pero Carmen, sin interrumpir, deslizó discretamente un documento corregido sobre la mesa. El cliente lo tomó, lo revisó, y asintió con aprobación. Tomás, creyendo que su brillante explicación había sido la clave, sonrió satisfecho, sin notar que todo se había resuelto gracias a alguien que él consideraba insignificante. A lo largo del día, pequeños incidentes similares continuaron ocurriendo: un correo mal enviado, un cálculo invertido, un contrato casi firmado con un error. Cada uno de ellos fue suavizado, corregido o prevenido por Carmen. Tomás nunca lo supo. Para él, el mundo seguía siendo un tablero donde él movía todas las piezas, invulnerable y superior. Pero para el espectador, la tensión crecía. Cada intervención silenciosa de Carmen era un recordatorio de que el imperio de seguridad de Tomás no era tan sólido como él creía. Su arrogancia comenzaba a ser puesta a prueba, aunque él no lo notara. La sensación de que un golpe invisible podría derribar su mundo en cualquier momento se hacía palpable. Al final de la jornada, Tomás salió de la oficina con la misma sonrisa confiada, sin percatarse de que aquel día había sido una de las más cercanas llamadas de atención que había recibido en su vida. Mientras caminaba por la calle, admirando su reflejo en los escaparates, Carmen recogía silenciosamente los restos de la jornada: documentos arreglados, detalles corregidos, problemas que nunca llegaron a ser visibles. Caminó detrás de él por un instante, sin ser vista, y murmuró apenas para sí misma: «Un día aprenderás que el mundo no siempre se inclina ante la arrogancia». Ese día, aunque Tomás no lo sabía, su mundo tambaleó apenas unos centímetros,
y alguien que parecía insignificante comenzó a demostrar que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la inteligencia y el cuidado silencioso. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces de la oficina se apagaban, el hombre más arrogante del edificio permanecía seguro de sí mismo, ignorando que, con cada pequeño error que no había visto, Carmen había empezado a escribir la primera línea de la lección más importante de su vida. Tomás llegó a la oficina esa mañana con su habitual aire de superioridad. Cada paso que daba resonaba en el vestíbulo, y su mirada parecía desafiar al mundo a cuestionar su inteligencia. Para él, todo estaba bajo control, su trabajo impecable, su reputación imbatible y, sobre todo, su ego intacto. Pero aquel día algo era diferente. Carmen, la limpiadora que él siempre había desestimado con una sonrisa arrogante y una risa burlona, comenzó a aparecer más a menudo en su campo de visión. No de manera directa, nunca confrontándolo, sino con pequeñas acciones que parecían inocentes para cualquiera, menos para alguien atento. Primero fue un comentario casual mientras pasaba con un carrito de limpieza. Debe ser difícil recordar tantos detalles, señor Tomás. Yo siempre me aseguro de anotar lo importante. Tomás, sin siquiera mirarla, soltó una carcajada seca. Ah, claro, tú siempre sabes más que todos nosotros, ¿verdad? Carmen no replicó. Solo sonrió levemente y continuó su trabajo, dejando que sus palabras flotaran en el aire como un eco que parecía desafiarlo más de lo que él podía admitir. Luego comenzaron los pequeños retos, un rompecabezas de lógica dejado sobre su escritorio, una nota con una cita enigmática sobre errores y consecuencias, una hoja con un problema que debía resolver para firmar un informe correctamente. Cada vez que Tomás lo veía, lo ignoraba o se burlaba, convencido de que era un juego infantil. ¿Qué es esto?, gruñó una mañana, sosteniendo una hoja con números invertidos y acertijos sencillos. ¿Quieres que haga tus tareas también, Carmen? Ella respondió con la misma calma que siempre la caracterizaba. No, señor. Solo pensé que podría ser divertido ver cómo alguien tan inteligente como usted resuelve algo diferente de vez en cuando. Tomás se rió, pero algo dentro de él se movió, aunque lo ignorara. Era un sentimiento sutil, apenas perceptible, una chispa de incomodidad mezclada con curiosidad. Su ego no estaba acostumbrado a sentir grietas, y eso le irritaba más de lo que quería admitir. Durante los siguientes días, la dinámica se intensificó. Cada acción de Carmen era sutil pero estratégica. Dejó un libro abierto en su escritorio con un capítulo marcado sobre humildad y liderazgo. Colocó un artículo sobre errores famosos de grandes ejecutivos en la sala de reuniones. Incluso reorganizó ciertos documentos de manera que Tomás tuviera que prestar más atención de lo habitual para encontrar lo que necesitaba. Él seguía sin darse cuenta de que cada pequeño reto estaba diseñado para hacerle cuestionar, aunque mínimamente, su omnipotencia autoimpuesta. Para los espectadores, era evidente que el hombre arrogante comenzaba a sentir los primeros temblores en su mundo aparentemente perfecto. Su risa se volvía más forzada, sus explicaciones más largas y exageradas, y su frustración con cualquier mínima dificultad era palpable. Un día, mientras discutía con un colega sobre un proyecto, Tomás no pudo evitar soltar una queja. No entiendo por qué todo tiene que ser tan complicado hoy. Es como si alguien me estuviera desafiando a propósito. El colega lo miró confundido, sin saber que, efectivamente, alguien lo estaba haciendo. Carmen pasó por detrás de ellos, empujando discretamente un carrito de limpieza, y susurró para sí misma. La arrogancia no se destruye de un golpe. Se desarma poco a poco, con paciencia. Esa noche, mientras Tomás salía de la oficina creyendo que había ganado otra jornada sin problemas, un pensamiento extraño cruzó su mente. ¿Cómo es posible que algunas cosas se resuelvan sin que yo haga nada? Pero pronto lo descartó, atribuyéndolo a su imaginación y volviendo a su mundo de confianza absoluta. Para los espectadores, sin embargo, la tensión crecía. La limpiadora que él había menospreciado empezaba a marcar la diferencia. Cada pequeño gesto, cada comentario indirecto, cada reto intelectual era como una gota que erosionaba lentamente la montaña de su arrogancia. Tomás aún no lo sabía, pero su mundo de control absoluto comenzaba a mostrar las primeras grietas visibles para quien mirara con atención. Al final del día, mientras las luces de la oficina se apagaban y el silencio llenaba los pasillos, Carmen revisó una vez más su espacio de trabajo. Un leve suspiro escapó de sus labios. Paciencia, Tomás. Tu lección apenas ha comenzado. Y así, mientras él se marchaba,
Convencido de su invulnerabilidad, la limpiadora que había sido objeto de su burla silenciosa tejía, sin que él lo supiera, la primera etapa de su despertar. Tomás había llegado esa mañana con su habitual paso seguro, convencido de que nada podía salirse de su control. Pero la oficina estaba llena de pequeñas tensiones. Un cliente que cuestionaba los plazos, un empleado que cometía errores menores y que, según Tomás, no estaba a la altura de su brillante liderazgo. ¿Cómo es posible que sigan haciendo estas tonterías?, gruñó frente a su equipo, con el ceño fruncido y la voz cargada de desprecio. No hay nadie aquí que sepa realmente lo que está haciendo. Los empleados bajaron la mirada. Sabían que discutir con él era inútil. Su ego no admitía fallos propios. Pero entre ellos, en silencio, se intercambiaban miradas de frustración. Nadie se atrevía a decirle que muchas veces los problemas surgían por su falta de atención y su arrogancia. Y allí estaba Carmen, la limpiadora, quien caminaba por el pasillo recogiendo papeles y ordenando sillas. Tomás la vio por el rabillo del ojo y, como siempre, no le dio importancia, asumiendo que su mundo seguía intacto. Sin embargo, algo cambió cuando ella, por primera vez, decidió hablarle directamente. «Señor Tomás», dijo con voz suave, pero firme. «No siempre es culpa de los demás. A veces, el problema comienza donde menos pensamos». Tomás se giró, sorprendido. Su risa inicial fue automática y cruel. «¿Tú me das lecciones a mí? Vamos, por favor», dijo, sacudiendo la cabeza y volviendo a su escritorio como si la conversación hubiera terminado. Pero Carmen no se retiró de inmediato. Se quedó unos segundos más, mirándolo con calma, dejando que sus palabras calaran en el aire. Era como si dejara pequeñas semillas de duda plantadas en un terreno fértil que él aún no reconocía. El día continuó y los problemas con los clientes se multiplicaron. Pedidos equivocados, retrasos inexplicables, quejas por correos mal redactados. Tomás se enfurecía cada vez más, y cada vez más. Culpaba a todos menos a sí mismo. Nadie podía tocar su ego, nadie podía cuestionarlo. Excepto Carmen, quien ya había insinuado, sutil pero poderosamente, que las cosas no eran tan simples. Durante una reunión con un cliente importante, un error de cálculo amenazó con arruinar un contrato. Tomás se preparó para culpar a su equipo, pero antes de abrir la boca, vio a Carmen al final de la sala, colocando un informe corregido sobre la mesa sin que nadie lo notara. «¿Cómo?», murmuró, atónito, mientras leía el documento. Cada número cuadraba perfectamente. Cada detalle estaba en orden. Era evidente que alguien había intervenido para salvarlo. Pero él no podía admitirlo. Esa noche, mientras Tomás caminaba hacia su coche, su mente estaba inquieta. Un pensamiento repetitivo lo perseguía. ¿Cómo puede alguien tan común hacer esto sin que yo lo note? Rápidamente trató de desterrar la idea, riéndose para sí mismo, convencido de que su genialidad seguía intacta. Pero el efecto de Carmen había comenzado. Los espectadores podían sentirlo. Tomás, el hombre que se creía dueño del mundo, empezaba a enfrentarse a un reflejo inesperado de su arrogancia. Su desprecio ya no era suficiente para ocultar la realidad. Incluso los que él consideraba insignificantes podían influir en su destino. Al llegar a casa, Tomás revisó correos y documentos, buscando errores que pudiera atribuir a otros. Nada. Todo estaba perfecto. Su furia se mezcló con una sensación de incomodidad que no podía nombrar. Y en un rincón de su mente, una pregunta persistente se repetía, aunque la ignoraba con todas sus fuerzas. ¿Quién es realmente esta mujer? Mientras tanto, Carmen, de vuelta en la oficina vacía, suspiró mientras guardaba sus herramientas. «Paciencia, señor Tomás. Las lecciones más grandes se aprenden cuando menos lo esperamos. Y usted está a punto de descubrirlo». Los espectadores podían percibirlo. El primer enfrentamiento directo había ocurrido, y aunque Tomás se negaba a aceptarlo, su mundo comenzaba a mostrar grietas cada vez más profundas. La arrogancia, por primera vez, encontraba un espejo que no podía romper ni ignorar. Tomás llegó aquella mañana a la oficina como siempre, impecable, seguro de sí mismo, convencido de que nada podría salir mal. Su arrogancia era palpable, y su sonrisa de superioridad se extendía mientras saludaba con desdén a sus empleados. Para él, todo estaba bajo control, como siempre, o eso creía. Sin embargo, el correo electrónico que apareció en su bandeja esa mañana cambió todo.
Un cliente importante había detectado un error en un contrato firmado semanas atrás. No era un error menor. Era uno que podía costarle millones a la empresa y lo peor, que mancharía su reputación de manera irreversible. Tomás frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Esto debe ser un error. No puede ser que haya pasado esto. Llamó a su equipo, gritando órdenes, señalando culpables, buscando rápidamente un chivo expiatorio. Como siempre, nadie tuvo el valor de cuestionarlo. Nadie excepto Carmen, quien, como si lo supiera todo, apareció con pasos silenciosos y una carpeta bajo el brazo. Señor Tomás, creo que esto puede ayudar, dijo, colocando la carpeta sobre la mesa sin esperar una reacción. Tomás levantó la vista, arqueando una ceja con desdén. ¿Tú? ¿Vas a salvarme ahora? Se rió, burlándose de ella mientras hojeaba los documentos. ¿Qué puede saber una limpiadora de contratos legales? Pero mientras lo ignoraba y volvía a su escritorio, comenzó a revisar los papeles con cierto escepticismo, y entonces lo vio. Carmen había identificado un pequeño error en las cifras, y además, había reorganizado los documentos para que todo encajara perfectamente. Era una intervención sutil, casi invisible, pero que evitaba un desastre mayúsculo. Interesante, murmuró Tomás, sin admitirlo. Debo haber tenido suerte. Sus empleados intercambiaron miradas entre ellos, sorprendidos por la reacción del jefe. Nadie podía creer que un error tan crítico se hubiera evitado gracias a Carmen. Pero Tomás, arrogante como siempre, decidió que todo era casualidad, suerte, un golpe de fortuna que reafirmaba su genialidad. El día continuó, pero la sensación de vulnerabilidad no abandonó completamente su mente. Cada llamada, cada correo, cada pequeño detalle parecía recordarle que, a pesar de todo su control, había cosas que escapaban de su alcance. Todavía no culpaba a nadie más que al azar, pero algo había cambiado. La sensación de invulnerabilidad, su característica más fuerte, empezaba a tambalearse. Carmen siguió con su trabajo en silencio, como siempre, observando desde lejos. Cada acción, cada corrección, cada pequeño gesto estaba calculado para enseñarle sin que él lo notara. La mayoría de las personas habrían ignorado sus palabras y gestos, pero en algún rincón, aunque Tomás no lo admitiera, algo empezaba a resonar. Por la tarde, mientras revisaba nuevamente los contratos, Tomás sintió un leve escalofrío. No era miedo, era algo más sutil, un presentimiento de que su mundo no era tan sólido como pensaba. Intentó descartarlo con una risa sarcástica, pero el pensamiento persistió. ¿Cómo puede alguien tan insignificante hacer que todo salga bien sin que yo lo note? Al final del día, salió de la oficina con su habitual seguridad, aunque algo en su mirada había cambiado. No lo admitía, pero la primera advertencia real había llegado. Su mundo, el que él creía completamente bajo control, había sido tocado por alguien que él consideraba irrelevante. Y aunque lo interpretara como suerte, para los espectadores era claro, la influencia de Carmen estaba creciendo, y Tomás comenzaba a enfrentarse a la posibilidad de que no todo girara a su alrededor. Mientras tanto, Carmen organizaba sus cosas, tranquila, dejando que su pequeña intervención hablara por sí sola. A veces, las lecciones más grandes vienen disfrazadas de casualidades, y él todavía no lo entiende. Los espectadores podían sentir la tensión. El primer golpe real había pasado, y aunque Tomás seguía arrogante, su mundo empezaba a mostrar grietas que nadie podría ignorar por mucho tiempo. Tomás caminaba por el pasillo de su oficina con la misma seguridad de siempre, con la chaqueta perfectamente ajustada y el paso firme, convencido de que todo el mundo estaba a su servicio. Cada saludo que recibía de sus empleados era acompañado por su sonrisa arrogante y condescendiente. Cada palabra que salía de su boca parecía dictar el ritmo del universo. Para él, nada podía interponerse en su camino. Nada, excepto, quizás, alguien que nunca habría imaginado, la limpiadora. Carmen, como siempre, estaba presente sin llamar la atención, moviéndose entre escritorios y archivadores con una calma que rozaba la perfección. Había pasado semanas observando los patrones de Tomás, entendiendo sus reacciones, sus errores y, sobre todo, su arrogancia inquebrantable. Y hoy, había preparado algo especial, una situación que lo obligaría a enfrentarse a sus decisiones sin poder atribuirlas a la casualidad. Todo comenzó con un simple mensaje en su bandeja. Un cliente extremadamente importante pedía una reunión urgente para revisar un proyecto que Tomás había aprobado sin siquiera revisarlo.
El problema era que el proyecto tenía varias inconsistencias, errores que podrían costarle mucho a la empresa y que, si se revelaban en esa reunión, destruirían su reputación. Tomás se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia. Bueno, esto será fácil. Se dijo a sí mismo. Solo tengo que improvisar un poco y todo saldrá perfecto. Pero lo que no sabía era que Carmen había reorganizado todos los documentos, creando un escenario donde cada decisión que él tomara lo expondría a sí mismo. Había colocado notas estratégicas, resaltado cifras correctas y dejado pistas visibles únicamente para alguien que prestara atención, pero Tomás, confiado como siempre, ignoró todo. La reunión comenzó, y Tomás entró con la seguridad de un hombre que nunca falla. Sus empleados estaban tensos, sudor en sus frentes, porque todos sabían que la responsabilidad recaía completamente sobre él. Tomás empezó a hablar, explicando cifras, estrategias y supuestos resultados, mientras los clientes fruncían el ceño ante errores que él no detectaba. Señor Tomás, ¿esta cifra es correcta?, preguntó uno de los clientes con cautela. Tomás sonrió, con esa arrogancia que enfurecía a cualquiera que lo rodeara. Por supuesto. Todo está bajo control. Confíen en mí, sé lo que hago. Pero a medida que avanzaba la reunión, los errores comenzaron a aparecer más evidentes, y la tensión creció. Los clientes intercambiaban miradas, murmuraban entre ellos y empezaban a cuestionar su liderazgo. Tomás no lo percibía como un fallo propio. Para él, eran simples malentendidos que podían resolverse con su carisma y autoridad. Mientras tanto, Carmen observaba desde la puerta, silenciosa, con su carpeta bajo el brazo. Sabía que cada acción de Tomás, cada respuesta arrogante, estaba revelando su verdadero carácter. No estaba interesado en aprender, en escuchar ni en reconocer errores. Cada vez que intentaba justificar lo injustificable, su arrogancia se hacía más evidente, y cada palabra que salía de su boca era una muestra de que su ego era más fuerte que cualquier advertencia que la vida le hubiera dado hasta ahora. La situación alcanzó su punto crítico cuando un cliente planteó una alternativa más eficiente para el proyecto. Tomás, incapaz de aceptar siquiera la posibilidad de que alguien más tuviera razón, desestimó la idea con desdén. Eso no tiene sentido. Mi método es perfecto. No necesito sus sugerencias. Los clientes, aunque impresionados por su seguridad, comenzaron a perder la paciencia. Sus rostros mostraban incredulidad, y algunos empezaron a cuestionar abiertamente decisiones que Tomás había tomado. La tensión en la sala era palpable, y sin darse cuenta, Tomás estaba cavando un pozo más profundo con cada palabra arrogante. Y allí, en medio de la reunión, sucedió algo que pocos esperaban. Un documento crucial que él debía presentar desapareció misteriosamente de su carpeta. Los clientes lo esperaban, y Tomás se quedó paralizado, buscando entre papeles, sudando, con la arrogancia desmoronándose lentamente. Pero, para sorpresa de todos, apareció Carmen desde atrás, entregándole el documento exacto que necesitaba. Aquí tiene, señor, dijo con calma, como si nada hubiera pasado. Revisé que todo estuviera correcto. Tomás tomó el papel sin siquiera mirarla, ignorando completamente que ella había intervenido nuevamente para salvarlo de un desastre seguro. Su ego seguía intacto. Para él, todo había sido suerte. Nunca admitiría que alguien inferior lo había rescatado. Al salir de la reunión, su arrogancia intacta, Tomás volvió a su oficina creyendo que había triunfado una vez más. Pero dentro de él, aunque lo negara con cada fibra de su ser, algo empezaba a resonar. Una sensación de vulnerabilidad que no podía identificar del todo. Carmen, mientras organizaba los archivos en silencio, sabía que esa sensación era apenas el inicio de una serie de lecciones que cambiarían su vida, aunque él aún no lo comprendiera. El público podía ver claramente lo que Tomás no. Cada acto, cada decisión y cada error evitado por Carmen estaba moldeando un camino invisible hacia la verdad, un camino que lo enfrentaría a sí mismo, y solo entonces comprendería la magnitud de su arrogancia. Pero por ahora, él seguía siendo el mismo, despreciable, egocéntrico y completamente inconsciente de que su mundo estaba empezando a temblar bajo sus pies. La prueba no era para demostrar quién era el jefe, sino para mostrarle quién realmente era él, y todavía no lo había visto. Tomás entró a su oficina esa mañana con la seguridad que lo había caracterizado durante años. Su sonrisa confiada y su paso firme reflejaban la convicción de quien creía que el mundo giraba a su alrededor. Cada correo recibido,
cada mensaje de su asistente y cada informe de sus empleados era interpretado como una confirmación de su grandeza. Nada podía detenerlo, o al menos eso creía. El problema es que, mientras Tomás permanecía ensimismado en su ego, el mundo real empezaba a golpearlo con sutileza. Un cliente que él había menospreciado en la última reunión decidió investigar más a fondo sus proyectos, y su equipo de trabajo comenzó a mostrar signos de cansancio y descontento ante sus constantes desplantes. Los pequeños errores que él ignoraba se acumulaban, y aunque él seguía culpando a los demás, una grieta invisible empezaba a formarse en su ego. Carmen, la limpiadora, estaba allí otra vez, caminando entre escritorios con su paso silencioso y su mirada atenta. Ya no era solo una figura periférica, empezaba a interactuar de manera directa, aunque siempre con sutileza. Mientras organizaba archivos, dejaba notas que parecían inocentes. Recordatorios, frases de reflexión, comentarios que invitaban a pensar más allá del ego. Tomás, en su arrogancia, se reía de esas pequeñas intervenciones, convencido de que eran simples coincidencias o tonterías de alguien sin experiencia. Sin embargo, aquel día algo cambió. Carmen dejó sobre su escritorio un informe crucial acompañado de una frase escrita a mano. A veces, quien menos parece, ve lo que nadie más quiere mirar. Tomás levantó la vista, frunció el ceño y murmuró: ¿Quién se cree que es para darme lecciones? Dijo en voz alta, para sí mismo, sin darse cuenta de que Carmen estaba detrás, escuchando pacientemente. El informe contenía información que podía salvarlo de un problema grave con la empresa, pero también dejaba al descubierto que Tomás no había revisado detalles importantes. Si ignoraba la información, podría enfrentar consecuencias serias. Él lo miró con desdén, lo pasó por alto y continuó con su día como si nada. La tensión, invisible para él, crecía alrededor, y la audiencia podía percibir que su mundo estaba cada vez más frágil. Más tarde, mientras supervisaba a su equipo, uno de los empleados le señaló un error evidente en un proyecto importante. Tomás respondió con su habitual arrogancia: No necesito tus sugerencias. Yo sé lo que hago. El empleado bajó la mirada, frustrado, y Tomás continuó con su ritmo sin percibir que cada pequeño fallo ignorado estaba formando un patrón de consecuencias que eventualmente lo alcanzarían. Carmen, mientras limpiaba la sala de reuniones, dejó caer un objeto aparentemente insignificante, un bolígrafo sobre el informe correcto. Tomás lo recogió sin mirar, ignorando por completo que ella había intervenido nuevamente para guiarlo. Cada acción de Carmen, aunque sutil, comenzaba a poner a prueba su carácter, a mostrarle que el mundo no giraba exclusivamente a su favor, aunque él todavía no lo aceptara. A lo largo del día, pequeños incidentes se acumularon: llamadas de clientes insatisfechos, documentos mal colocados, decisiones mal interpretadas por sus empleados. Tomás los veía como obstáculos menores, simples inconvenientes que podía manejar con su talento y carisma. No entendía que esas minucias eran los primeros síntomas de una grieta profunda en su ego. Al final del día, Tomás se recostó en su silla, satisfecho consigo mismo, convencido de que había superado todos los desafíos del día con éxito. Sin embargo, mientras Carmen cerraba la oficina y apagaba las luces, dejó una última nota sobre su escritorio. La verdadera fuerza no está en nunca fallar, sino en reconocer que alguien puede ver lo que tú no quieres ver. Tomás la ignoró, como siempre. Para él, era solo otra frase inútil de la limpiadora. Pero para el espectador era un claro presagio. La arrogancia de Tomás empezaba a mostrar grietas, y el destino que parecía inquebrantable comenzaba a moverse silenciosamente bajo sus pies. Carmen, paciente y estratégica, sabía que el momento de la verdadera lección se acercaba, y que cada intervención, aunque ignorada, estaba construyendo el escenario para enfrentar finalmente la arrogancia desmedida de Tomás. Puede que él no lo vea aún, pero la grieta ya está allí, y el primer paso para derribar un ego comienza con la verdad que nadie quiere escuchar. Tomás llegó esa mañana a la oficina con su habitual aire de superioridad. Su caminar firme y su sonrisa confiada eran casi una declaración. Nada podía afectarlo, nada podía desafiarlo. Cada persona que lo rodeaba parecía un peón en su juego, un simple espectador de su grandeza. Nadie, pensaba él, podría enseñarle nada. Pero ese día, algo comenzó a cambiar. Carmen, la limpiadora que durante tanto tiempo había sido para él una figura invisible, apareció con una seguridad tranquila, casi imperceptible. No dijo nada al principio,
Simplemente comenzó a organizar documentos, revisar informes y corregir errores que Tomás había ignorado durante semanas. Para él, eran actos mecánicos, simples gestos rutinarios de alguien que no sabía nada. Sin embargo, la tensión empezó a crecer cuando Carmen, con una calma sorprendente, dejó sobre su escritorio un informe completo, lleno de análisis y detalles que Tomás jamás había notado. Los gráficos eran claros, las soluciones precisas y, más importante, cada punto demostraba un conocimiento profundo que él había subestimado. Tomás al principio sonrió con desdén. ¿Esto es una broma?, murmuró, mirando la firma al pie del documento. Pero a medida que hojeaba las páginas, sintió un incómodo nudo en el estómago. Cada cálculo, cada estrategia y cada recomendación mostraban que Carmen no solo había entendido lo que él no veía, sino que lo había hecho mejor que él. Por primera vez, una sensación de incomodidad se instaló en su mente, un escalofrío que nunca había experimentado. Intentó restarle importancia, convencido de que la suerte o la coincidencia eran las únicas responsables de ese éxito. Pero Carmen continuó, acercándose con voz tranquila y firme. Tomás, he revisado tus errores. Hay formas de solucionarlos antes de que se conviertan en problemas. No se trata de casualidad, sino de atención a los detalles. El desprecio en la voz de Tomás aún estaba presente. ¿Y tú qué sabes?, dijo con arrogancia, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para él. Carmen no respondió con confrontación, sino con hechos. En los siguientes minutos, comenzó a explicar, paso a paso, cómo cada error podía resolverse, qué decisiones eran más estratégicas y cómo anticipar problemas antes de que se convirtieran en crisis. Tomás la escuchaba, incrédulo, sintiendo que cada explicación erosionaba un poco de su confianza desmedida. La tensión era máxima. Su mundo, hasta ese momento inmutable, se tambaleaba ante la evidencia de que alguien que él despreciaba sabía más que él en algo crucial. Intentó interrumpirla, ridiculizarla, reafirmar su ego con comentarios arrogantes, pero cada vez que lo hacía, Carmen respondía con serenidad, demostrando un conocimiento profundo y una claridad que no podía ser ignorada. La ironía de la situación no se le escapaba. Él, quien se había reído de ella durante tanto tiempo, ahora era obligado a enfrentar la posibilidad de que no todo lo sabía. A lo largo de ese día, cada acción de Carmen se volvió un recordatorio silencioso. La arrogancia de Tomás tenía límites, y su desprecio había sido ciego. Por primera vez, él sintió que debía escuchar, observar y, aunque inconscientemente, empezar a aprender. Al final de la jornada, Tomás permaneció solo en su oficina, contemplando el informe y las notas que Carmen había dejado. Una mezcla de irritación y admiración se debatía en su interior. No quería admitirlo, pero algo en él comenzaba a cambiar. La limpiadora, con su conocimiento y paciencia, había provocado un despertar silencioso en un hombre que nunca había sido desafiado de verdad. No fue un golpe, ni un castigo, fue la verdad, y la verdad siempre encuentra la grieta más profunda del ego. El público podía sentirlo. Tomás, por primera vez, había experimentado la incomodidad de la realidad, y Carmen, con sutileza y estrategia, se acercaba más a ocupar el lugar que siempre mereció, la guía silenciosa que lo enfrentaría a sí mismo. Tomás pensó que había alcanzado la cima del mundo, hasta que el mundo decidió recordarle que no todo pertenece al arrogante. La mañana comenzó como cualquier otra, con Tomás revisando su agenda y confiado de que nada podía salir mal. Sus empleados caminaban por la oficina como piezas de un tablero de ajedrez que él creía controlar, y Tomás se sentía invencible. Sin embargo, un correo urgente apareció en su bandeja de entrada. Un cliente clave amenazaba con cancelar un contrato millonario debido a errores que él mismo había ignorado semanas atrás. El pánico recorrió la oficina de forma silenciosa, pero Tomás lo desestimó con una risa arrogante. Todo está bajo control, dijo, mientras sus manos temblaban ligeramente al cerrar la laptop. Nadie osó contradecirlo, excepto una figura que durante años había pasado desapercibida, la limpiadora. Ella, con su uniforme impecable y su mirada tranquila, se acercó y dijo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortaba la arrogancia de Tomás como un cuchillo. A veces creemos que todo está bajo control, señor, pero el control verdadero se demuestra con humildad, no con prepotencia. Tomás la miró, confundido y molesto. ¿Cómo se atrevía a hablarle así después de todos esos años? Él, que había ignorado sus advertencias, burlado sus consejos y subestimado cada acción suya,
¿Cómo podía sentir esa calma que él jamás había poseído? El día continuó con problemas que crecían uno tras otro. Tomás intentaba apagar incendios sin éxito. Cada decisión impulsiva empeoraba la situación. La limpiadora, como un fantasma silencioso, aparecía en los momentos clave. Entregaba documentos corregidos, señalaba errores que él no había visto y, lo más importante, lo obligaba a enfrentarse a su propia ignorancia sin decirlo explícitamente. A medida que avanzaba la tarde, Tomás comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado: incertidumbre. La arrogancia, su antigua armadura, empezaba a sentirse pesada. Cada acción que él tomaba, por impulsiva o egoísta, parecía retroceder sobre sí misma. Era como si alguien hubiera cambiado las reglas del juego sin avisarle. Finalmente, cuando la oficina estaba al borde del caos total, la limpiadora se acercó a su escritorio y, con una voz firme y pausada, dijo: «Usted ha subestimado a todos a su alrededor durante demasiado tiempo. No porque no sean capaces, sino porque su ego no le permite verlos. La verdadera fuerza no está en menospreciar a los demás, sino en reconocer sus talentos y aprender de ellos». Tomás se quedó en silencio. Por primera vez, sintió una mezcla de respeto, miedo y vergüenza. No había gritos, no había humillaciones, solo la verdad clara y directa que nadie se había atrevido a decirle. Esa noche, mientras revisaba los documentos y los correos que la limpiadora había organizado cuidadosamente, Tomás comenzó a entender la magnitud de sus errores. No era solo una cuestión de contratos perdidos o errores administrativos. Era su actitud, su arrogancia y su desprecio hacia los demás lo que lo había llevado al borde del desastre. La limpiadora no lo humilló, no lo castigó. Simplemente le mostró la realidad que él se había negado a ver durante años. Y fue ahí, en ese momento silencioso pero definitivo, que Tomás comenzó a cambiar. Lentamente, sin fanfarrias, sin anuncios dramáticos, empezó a aprender que subestimar a alguien, incluso a la persona que limpia su oficina todos los días, podía tener consecuencias que ni su arrogancia ni su dinero podían solucionar. Cuando el día terminó, Tomás ya no era el hombre que entró esa mañana. Había sufrido un golpe profundo, sí, pero también había recibido la lección más valiosa de su vida. La verdadera fuerza está en la humildad, en el respeto y en reconocer que nadie es superior a otro por sus títulos, su riqueza o su posición. Y mientras la limpiadora se marchaba de la oficina, como siempre, silenciosa pero firme, Tomás la miró con una mezcla de gratitud y asombro. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que había alguien que lo había superado no por arrogancia, sino por inteligencia, paciencia y humanidad. Esa noche, Tomás se quedó solo con sus pensamientos, sabiendo que su camino hacia la grandeza ya no podía construirse sobre el desprecio, sino sobre la lección silenciosa de alguien a quien jamás habría mirado dos veces. Tomás nunca imaginó que la persona que él había ignorado durante años sería quien le enseñaría la lección más importante de su vida. Después de los eventos recientes, la oficina se sentía diferente. Los empleados lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunos sonreían al notar cambios leves en su comportamiento, mientras que otros seguían escépticos. Tomás, sin embargo, se sentó solo en su escritorio, contemplando los documentos que la limpiadora había organizado y corregido durante semanas, y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Durante años, había vivido convencido de que el mundo giraba a su alrededor. Cada logro, cada triunfo, cada reconocimiento, lo habían hecho arrogante y cruel. Pero ahora, al revisar sus errores y recordar cómo la limpiadora había intervenido silenciosamente para evitar que todo colapsara, comprendió que había estado ciego. No era su talento, su inteligencia o su posición lo que lo hacía exitoso. Eran las acciones de otros, muchas veces invisibles, las que sostenían su mundo. La limpiadora apareció en ese momento, como siempre tranquila y sin alardes. Se acercó y, mientras pasaba un paño sobre la mesa, dijo suavemente: «El cambio no ocurre de un día para otro, señor. Se necesita tiempo, reflexión y humildad para reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas». Tomás la miró, reconociendo por primera vez la sabiduría detrás de su voz. Sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. Durante años, había subestimado a alguien que veía como inferior, y ahora entendía que su verdadero valor no estaba en títulos ni en riqueza, sino en su paciencia, inteligencia y capacidad de actuar sin esperar reconocimiento. Los días siguientes fueron de introspección y pequeños cambios. Tomás comenzó a escuchar más, a considerar las opiniones de sus empleados y, aunque con dificultad,
a reconocer sus propios errores. Cada acción de la limpiadora, cada gesto discreto, cada consejo indirecto que antes había ignorado, se convirtió en una guía para su transformación. Una tarde, mientras revisaban juntos un proyecto importante, la limpiadora dijo: «La verdadera fuerza no se demuestra pisoteando a los demás, sino levantándolos cuando lo necesitan. Aprender eso es lo que distingue a los grandes de los arrogantes». Tomás sintió que esas palabras penetraban profundamente en él. Por primera vez, entendió que su arrogancia había sido su mayor debilidad y que su verdadera grandeza solo podía construirse sobre respeto, empatía y colaboración. Con el tiempo, los cambios en Tomás se hicieron visibles. Su relación con los empleados mejoró, la comunicación en la empresa se volvió más abierta y efectiva, y los errores que antes habrían causado caos ahora se resolvían con calma y cooperación. La limpiadora, que durante años había trabajado en silencio, pasó a ser una figura central en su vida profesional y personal, no solo como alguien que corregía errores, sino como mentora y guía, mostrando que el verdadero valor de las personas no siempre es evidente a primera vista. El capítulo cerró con Tomás caminando por la oficina, ahora consciente de la importancia de cada persona que lo rodeaba. Sabía que su camino hacia la grandeza ya no podía basarse en arrogancia ni desprecio, sino en aprendizaje constante y reconocimiento del valor de los demás. El mundo que creía controlar había cambiado, y él también. Y mientras la limpiadora observaba desde la distancia, una sonrisa discreta se dibujó en su rostro, sabiendo que su lección había sido aprendida, aunque Tomás aún tenía un largo camino por recorrer. Después de los eventos recientes, la oficina se sentía diferente. Los empleados lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunos sonreían al notar cambios leves en su comportamiento, mientras que otros seguían escépticos. Tomás, sin embargo, se sentó solo en su escritorio, contemplando los documentos que la limpiadora había organizado y corregido durante semanas, y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Durante años, había vivido convencido de que el mundo giraba a su alrededor. Cada logro, cada triunfo, cada reconocimiento, lo habían hecho arrogante y cruel. Pero ahora, al revisar sus errores y recordar cómo la limpiadora había intervenido silenciosamente para evitar que todo colapsara, comprendió que había estado ciego. No era su talento, su inteligencia o su posición lo que lo hacía exitoso. Eran las acciones de otros, muchas veces invisibles, las que sostenían su mundo. La limpiadora apareció en ese momento, como siempre tranquila y sin alardes. Se acercó y, mientras pasaba un paño sobre la mesa, dijo suavemente: «El cambio no ocurre de un día para otro, señor. Se necesita tiempo, reflexión y humildad para reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas». Tomás la miró, reconociendo por primera vez la sabiduría detrás de su voz. Sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. Durante años, había subestimado a alguien que veía como inferior, y ahora entendía que su verdadero valor no estaba en títulos ni en riqueza, sino en su paciencia, inteligencia y capacidad de actuar sin esperar reconocimiento. Los días siguientes fueron de introspección y pequeños cambios. Tomás comenzó a escuchar más, a considerar las opiniones de sus empleados y, aunque con dificultad, a reconocer sus propios errores. Cada acción de la limpiadora, cada gesto discreto, cada consejo indirecto que antes había ignorado, se convirtió en una guía para su transformación. Una tarde, mientras revisaban juntos un proyecto importante, la limpiadora dijo: «La verdadera fuerza no se demuestra pisoteando a los demás, sino levantándolos cuando lo necesitan. Aprender eso es lo que distingue a los grandes de los arrogantes». Tomás sintió que esas palabras penetraban profundamente en él. Por primera vez, entendió que su arrogancia había sido su mayor debilidad y que su verdadera grandeza solo podía construirse sobre respeto, empatía y colaboración. Tomás nunca imaginó que la persona que él había despreciado durante años sería quien le enseñaría la lección más importante de su vida, y que su transformación no ocurriría de la noche a la mañana. Las semanas siguientes fueron un periodo de silenciosa transformación. Al principio, Tomás todavía reaccionaba con impaciencia ante los comentarios de los empleados y se sorprendía de su propio mal humor. Pero cada gesto, cada intervención de la limpiadora, comenzó a calar en él. Notaba cómo ella organizaba los documentos, corregía errores y resolvía problemas que él ni siquiera había visto, todo sin esperar reconocimiento. Una mañana, al llegar a la oficina, encontró una nota simple en su escritorio. El respeto y la humildad se construyen con pequeños pasos, no con grandes discursos.
Al principio, la ignoró con una sonrisa arrogante, pero conforme pasaban los días, volvió a encontrar mensajes similares, cada uno más directo, cada uno más profundo. Empezó a reflexionar mientras caminaba por los pasillos, observando cómo sus empleados trabajaban, cómo colaboraban y cómo, incluso en su ausencia, la oficina funcionaba sin él controlando cada detalle. Pasaron los meses y Tomás comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. Ya no reaccionaba inmediatamente con arrogancia, escuchaba antes de responder. Incluso se tomó el tiempo de preguntar y agradecer a quienes trabajaban con él. Sus errores ya no eran excusas para culpar a otros, sino oportunidades para aprender. La limpiadora seguía cerca, siempre discreta, pero sus intervenciones ahora eran más directas. Una tarde, mientras revisaban juntos un proyecto, le dijo: «Tomás, el verdadero poder no está en imponer tu voluntad, sino en inspirar a los demás a dar lo mejor de sí mismos». Él, por primera vez, la escuchó sin orgullo, sin risa ni desprecio. Comprendió que su arrogancia le había costado relaciones, respeto y oportunidades, y que su verdadera grandeza solo podía surgir del reconocimiento del valor de los demás y de su propia humildad. Con el paso de los meses, los resultados comenzaron a verse. La empresa prosperaba más que antes, pero esta vez gracias a la colaboración y no solo a su inteligencia. Los empleados confiaban en él y él aprendía a confiar en ellos. La relación con la limpiadora, que antes había sido de desprecio y burla, se transformó en una alianza basada en respeto y aprendizaje mutuo.